La declararon indigna de sentarse a la mesa con ellos, sin imaginarse jamás que en realidad estaban comiendo en su casa. Soy Mercedes, y hoy voy a contaros la historia de una humillación que se convirtió en la más espectacular lección de dignidad. Bienvenidos al canal Contado por una Millonaria. Antes de sumergirnos en este viaje, te pido que dejes tu comentario, me gusta y te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras historias, porque lo que estás a punto de escuchar no se trata de dinero, sino del valor que nadie nos puede quitar. La historia de Lucía no comienza con riqueza, sino con el sonido seco y metálico de un accidente que silenció para siempre al principal sostén de su familia. Ese día, el piso del marido de Roberto se convirtió en el suelo de un andamio y su futuro en una sentencia de invalidez firmada por un médico de aspecto cansado. En aquella habitación de hospital, mientras el olor a antiséptico parecía sofocar cualquier esperanza, Lucía no veía el final. Ella vio el comienzo de una guerra que estaba destinada a ganar, no con armas, sino con sus propias manos. El tiempo del lamento no duró ni un día. Lucía, entonces una mujer de mediana edad, cuyas ambiciones nunca habían ido más allá de ver a sus hijos, Ricardo y Marcelo, crecer sanos, sintió que una fuerza antigua despertaba en su alma, la fuerza de una matriarca, un lobo defendiendo a sus crías. Se miró las manos, callosas por cuidar la casa y el jardín, y supo que tendrían que aprender un nuevo oficio, alimentar a la ciudad para poder alimentar a su familia. El olor a aceite caliente y masa fresca pronto se convirtió en el aroma de su nueva vida. Frente a la escuela donde estudiaban sus hijos, bajo una sencilla sombrilla, comenzó a vender golosinas. Cada cocciña, cada risole, era más que un producto. Fue un ladrillo en la reconstrucción de su dignidad, una oración silenciosa para que aquellos muchachos tuvieran un futuro que el destino parecía haberles robado. Trabajaba de sol a sol, con el cansancio grabado en el rostro, pero con una determinación en la mirada que asustaba a quienes la veían como una simple vendedora ambulante. Los años pasaron con la velocidad de alguien con un propósito inquebrantable. La pequeña sombrilla dio paso a un puesto, que se convirtió en un kiosco, y en menos de una década, Lucía ya no era la mujer que vendía bocadillos en la puerta de la escuela. Se había convertido en propietaria de una cadena de cafeterías, Delicias da Lucía, que se extendió por todos los barrios de la ciudad. El secreto de su éxito no estaba en ninguna receta milagrosa, sino en la disciplina de quien se despierta antes que el sol y duerme mucho después de la luna, y en la calidad de quien entiende que la comida es una forma de afecto. A medida que su imperio crecía, sus hijos, Ricardo y Marcelo, siguieron el camino que ella allanó con sudor y trabajo duro. Asistieron a las mejores universidades, se graduaron con honores y rápidamente se establecieron en 1900 carreras prometedoras, uno como abogado y el otro como ingeniero. Lucía observó su ascenso con un orgullo que apenas cabía en su pecho. Para ella, su éxito era la encarnación de su amor, la prueba de que cada noche de insomnio, cada quema de aceite, cada centavo ahorrado habían valido la pena. Ella creyó, con la pureza de una madre devota, que su misión estaba cumplida. Sus hijos eran hombres independientes y victoriosos. Sin embargo, la victoria que Lucía celebraba en su corazón comenzó a ser envenenada por una fuerza que no preveía, el prejuicio oculto que surge del ascenso social. Ricardo y Marcelo se casaron con mujeres, Patricia y Fernanda, que provenían de familias donde los apellidos importaban más que la historia y la apariencia importaba más que el carácter. Para ellos, Lucía, con sus modales sencillos, sus manos que aún olían a trabajo y sus historias de orígenes humildes, era una anomalía, una pieza que no encajaba en el sofisticado rompecabezas de sus vidas. Poco a poco, los niños, otrora tan orgullosos de su madre guerrera, comenzaron a absorber el veneno de la vergüenza. La influencia de las esposas era sutil pero constante. Todo comenzó con un comentario sobre el vestido demasiado sencillo de Lucía en una fiesta. Evolucionó a la sugerencia de que no necesitaba asistir a ciertas cenas de negocios muy formales, y culminó en la forma peyorativa en que comenzaron a referirse a su trabajo.
Lucia ya no era la empresaria que construyó un negocio desde cero. Ella era simplemente la mujer que trabajaba con la comida, una descripción fría y reductiva que la vaciaba de todo su recorrido. El dolor del rechazo, para una madre, es una especie de duelo por alguien que todavía está vivo. Lucía comenzó a experimentar este dolor en dosis crueles y crecientes. El bautismo de su primer nieto, hijo de Ricardo y Patricia, fue un punto de inflexión. No la desinvitaron formalmente, pero la invitación llegó con un añadido de su nuera, por teléfono, sugiriendo que la ceremonia sería muy larga y agotadora, y que tal vez sería mejor que Lucía simplemente pasara más tarde por la fiesta para darle un beso al bebé. Lucía entendió el mensaje. Fue recibida por el gesto simbólico de cariño, pero no por la celebración de la familia. Ese domingo, estaba sentada en su cocina vacía, con el regalo de su nieto envuelto sobre la mesa, e imaginó la escena en la iglesia. Sus hijos, nueras y nuevos y elegantes amigos, todos sonriendo a las fotos de las que ella había sido sutilmente borrada. Se preguntó dónde se había equivocado, si el amor que había dado había sido del tipo equivocado, si el sacrificio que había hecho había producido de alguna manera hombres que se avergonzaban de sus orígenes. Ese día marcó el inicio de una profunda soledad, la soledad de ser invisible para las personas que más amaba en el mundo. El punto de ruptura, sin embargo, no fue un acontecimiento importante, sino un susurro. Fue durante un almuerzo de domingo en su propia casa, una de 1900, las raras ocasiones en que la familia se reunía. Lucia estaba en la cocina, buscando un plato, cuando escuchó la voz de Marcelo, proveniente del balcón, hablando con Fernanda. «Tenemos que ser realistas, querida. No puedo llevar a mi madre a la cena de la junta. Ya sabes cómo es. Querrá hablar con el camarero, hablará en voz alta, contará historias de su tiempo en el puesto. Es vergonzoso». Esas palabras, pronunciadas por su hijo menor, el niño cuyas rodillas ella había tratado tantas veces, fueron como un cuchillo que le atravesaba el pecho. En ese momento, algo dentro de Lucía se rompió para siempre. Pero de esa fractura no nació la desesperación, sino una claridad fría y cortante. La creencia de que una madre debe aceptarlo todo se ha derrumbado, y en su lugar ha surgido la certeza de que una mujer debe exigir respeto. Regresó a la habitación con el plato en las manos y una sonrisa en el rostro, pero su alma le había declarado la guerra. Una guerra silenciosa, librada no contra ellos, sino a favor de sí misma. La semana después de aquel fatídico almuerzo, Lucía comenzó su nueva vida, una doble vida que nadie jamás podría sospechar. El objetivo de su misión silenciosa no fue elegido al azar. Fue el destino el que lo puso en su camino, en forma de una pequeña nota en la sección de negocios del periódico local. Sabores da Terra, el restaurante más elegante y pretencioso de la ciudad, estaba al borde de la quiebra. Era allí donde sus hijos soñaban con ser vistos. El escenario donde la élite de la ciudad exhibía su poder y donde la presencia de una mujer como Lucia sería, en palabras de su propio hijo, vergonzosa. Para la ciudad fue el fin de una era. Para Lucía fue la puerta de entrada. Ella vio en esas líneas no la noticia de un fracaso, sino la descripción del campo de batalla perfecto. Con la misma discreción de quien guarda un secreto familiar, buscó a uno de los asesores financieros más astutos de la capital, un hombre que no sabía nada de su historia, solo las sólidas cifras de su negocio de snack bar. Comenzó a devorar los balances de Sabores de la Tierra a primera hora de la mañana. La misma energía que usaba para amasar pan, ahora empleada para diseccionar deudas e identificar potencialidades. La adquisición fue una obra maestra de invisibilidad. Utilizando el capital que había acumulado durante décadas de duro trabajo, el mismo dinero que ahora disfrutaban sus hijos sin importar su origen, Lucía actuó a través de una empresa fantasma creada por su asesor. Para el mundo, un grupo de inversores anónimos de otra ciudad había salvado Sabores de la Tierra. En realidad, era ella, la salinera, la mujer sencilla, quien firmaba los cheques y dictaba las nuevas reglas. Así comenzó su existencia dividida.
Durante el día, seguía siendo la misma Lucía de siempre, visitando sus restaurantes, charlando con el personal, con el olor a comida casera impregnando su ropa. Por la noche, se convertía en la estratega, la propietaria, anónima que, vía teléfono y correos electrónicos encriptados, aprobaba menús, seleccionaba cartas de vinos y supervisaba una renovación completa que transformaría el restaurante en un éxito sin precedentes. Era una soledad monumental que soportaba el peso y la gloria de un imperio secreto, un triunfo nacido del dolor que no podía compartir con absolutamente nadie. A medida que pasaban los meses, Sabores de la Tierra no solo se recuperó, sino que floreció de una manera que la ciudad nunca antes había visto. Lucia, la propietaria fantasma, aplicó al restaurante de lujo la misma filosofía que la hizo exitosa con sus snacks: excelencia en el producto y respeto por el cliente. Se asoció con pequeños productores locales, garantizando los ingredientes más frescos, y capacitó a su personal para brindar un servicio impecable sin ser autoritario, haciendo que cada cliente se sintiera honrado, no intimidado. El restaurante se convirtió en el epicentro de la vida social y empresarial de la ciudad, un lugar donde era necesario hacer reservas con semanas de antelación. Y, en la más amarga de las ironías, sus hijos y nueras se convirtieron en clientes habituales. Durante los almuerzos de los domingos, Lucia los escuchaba elogiar efusivamente la brillante nueva dirección del restaurante, describiendo con detalles los platos que ella misma había aprobado y el ambiente que ella misma había diseñado. Hablaban de sabores de la tierra como de un templo del buen gusto, el mismo templo del que, con la mirada y con los gestos, la excluyeron. La humillación alcanzó un nuevo nivel en el aniversario de bodas de Ricardo y Patricia. La pareja decidió celebrar la fecha con una cena íntima y sofisticada en el lugar del momento, Sabores da Terra. La noticia le fue dada a Lucia de manera casual, casi como una nota a pie de página. «Mamá, vamos a celebrar nuestro aniversario el sábado, solo nosotros y algunas parejas de amigos en Sabores da Terra», dijo Ricardo, evitando la mirada de su madre. «Pero el domingo pasaremos por tu casa a almorzar y celebraremos contigo, ¿de acuerdo?». La oferta de un almuerzo de consolación fue más cruel que la exclusión directa. Deliberadamente dividieron la celebración en dos: la versión elegante e importante para el mundo y la versión sencilla y familiar para ella. Lucía sintió el golpe, la forma en que la colocaron en una categoría inferior, como si su cariño necesitara ser celebrado en un ambiente apropiado para ella. Ella simplemente asintió, con la serenidad de quien ya ha absorbido dolores peores. Pero en su interior sabía que el tiempo de la paciencia se estaba agotando y que el escenario para la revelación de su verdad lo estaban preparando ellas mismas. Con el paso de los años, el imperio secreto de Lucia se consolidó a tal punto que Sabores de la Tierra pasó a ser sinónimo de poder y prestigio en toda la región. El restaurante ganó premios, apareció en revistas de gastronomía y negocios, y Lucia, desde la sombra, orquestó cada detalle con la precisión de un general. Sus hijos, ajenos a todo, continuaron su ascenso social, cada vez más alejados de la mujer que los crió. La vida de Lucía continuó en ese doble ritmo, un equilibrio entre el orgullo secreto de su triunfo y el dolor continuo de la indiferencia de su familia. Los observaba desde lejos, leyendo sobre sus éxitos profesionales en el periódico o viendo fotos de sus viajes en las redes sociales, siempre con un sentimiento agridulce. Ella les había dado alas, pero ellos habían elegido volar hacia un cielo donde no había lugar para ella. La comunicación se hizo cada vez más formal, limitada a breves llamadas telefónicas y visitas apresuradas, donde el afecto genuino fue reemplazado por una fría cordialidad y una visible incomodidad de su parte. La gota que colmó el vaso, el acontecimiento que finalmente la impulsó a la confrontación final, llegó con una noticia importante. Marcelo, el hijo menor, había sido ascendido a un puesto de dirección internacional y en unas semanas se mudaría a Europa con Fernanda. Fue el culmen del éxito por el cual Lucía había trabajado tanto. Ricardo, el hijo mayor, decidió organizar una gran cena de despedida.
Y el lugar, por supuesto, solo podía ser uno: Sabores de la Tierra. Fue él quien llamó a su madre para darle la noticia. Lucia, sinceramente feliz por el logro de su hijo, preguntó sobre los detalles de la celebración. La respuesta de Ricardo estuvo llena de crueldad disfrazada de: «Cuidado, mamá, la cena será el viernes en Sabores da Terra. Estarán presentes la junta directiva y nuestros socios. Es un evento más corporativo, ¿entiendes? Es malo para ti y para nosotros también. Pero no te preocupes, el domingo tendremos una comida de despedida solo para la familia, aquí en casa». En ese momento Lucía sintió que el suelo desaparecía. No solo la estaba excluyendo, estaba afirmando, en términos inequívocos, que ella era una desgracia. Colgó el teléfono y una calma gélida se apoderó de ella. Ya era hora. La noche de la cena de despedida, un viernes con el cielo claro y estrellado, Lucia no lloró. Ella no se sentía enojada. Sintió una paz extraña, la paz de quien está a punto de cumplir un propósito inevitable. Pasó la tarde cuidando a Roberto, hablando con él de cosas triviales, sintiendo el calor de su presencia como un ancla para su alma. Luego subió a su habitación y comenzó a prepararse, no como una madre que va a una fiesta, sino como una reina a punto de reclamar su trono. No eligió un vestido ostentoso, sino un conjunto de color oscuro, de corte impecable y confeccionado que destilaba poder y elegancia. Era un atuendo que sus hijos nunca imaginaron que usaría. Se arregló el cabello, lució un maquillaje discreto que resaltaba la fuerza de su mirada y, por último, se puso un collar de perlas, un regalo que se había hecho a sí misma cuando Sabores da Terra obtuvo su primera ganancia millonaria. Cuando se miró al espejo, no vio el cuenco de salazón. Él vio a Lucía, una mujer completa, íntegra, forjada a fuego y dueña de su propio destino. Ella conducía su propio coche, un sedán de lujo que guardaba para ocasiones especiales que, hasta entonces, nunca habían llegado. Mientras aparcaba a unas cuadras de Sabores da Terra, respiró profundamente. No había nerviosismo, solo una solemne certeza. Ella no iba a humillarlos por venganza, sino para presentarles la verdad, una verdad que se negaron a ver durante años. Quería que la vieran, quizás por primera vez, no como la figura funcional de una madre, sino como la mujer poderosa y compleja en la que se había convertido no a pesar de sus orígenes humildes, sino gracias a ellos. Cada paso que daba por la acera hacia la entrada iluminada del restaurante era un paso que la alejaba de la Lucía que aceptaba ser disminuida. Estaba a punto de entrar en el mundo que habían construido para sí mismos, un mundo que ella había financiado, para mostrarles quién era el verdadero arquitecto de todo. La puerta de cristal se abrió y el calor y el sonido amortiguado del restaurante la envolvieron. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Al ingresar a Sabores da Terra, Lucia fue inmediatamente recibida por el maître, un hombre impecable llamado Afonso, que la conocía solo como el inversionista, la figura misteriosa y exigente que lo había contratado y que ocasionalmente visitaba el lugar fuera del horario de atención para realizar inspecciones silenciosas. Hizo una ligera reverencia, con un respeto genuino. «Buenas noches, señora. Qué grata sorpresa. ¿Hoy sola? ¿En su mesa de siempre?» Desde la mesa principal, en el centro del salón, Ricardo vio la escena y su rostro perdió color. Observó, paralizado, cómo el hombre más importante del restaurante trataba a su madre, la mujer que él consideraba inadecuada, con una deferencia reservada para la realeza. Patricia y Fernanda intercambiaron miradas de puro horror, mientras Marcelo parecía haberse tragado su propia voz. Lucia, sintiendo la mirada de la familia sobre ella, sonrió al maître y dijo con voz firme: «No, Afonso, hoy quisiera una mesa pequeña, para una persona, aquí mismo en el salón principal. Solo quiero ver pasar el mundo». Esa petición, esa calma, fue la primera piedra arrojada a la ventana de su arrogancia. La presencia de Lucía, sentada sola en una mesa discreta, con un vaso de agua en la mano, actuó como un veneno lento en la celebración familiar. El ambiente festivo en la mesa de Ricardo y Marcelo se evaporó instantáneamente.
Las risas se apagaron, las conversaciones con directores y socios se volvieron forzadas y llenas de pausas incómodas. Los invitados, percibiendo la tensión palpable, miraron discretamente a la mujer solitaria y luego a los anfitriones, tratando de comprender la extraña dinámica. Patricia y Fernanda susurraban entre sí, con furia y vergüenza escritas en sus caras. ¿Cómo se atreve? Patricia le siseó a Ricardo. Tienes que hacer algo. Envíala lejos. Pero Ricardo quedó paralizado. ¿Echar a tu propia madre delante de tu jefe? ¿Enfrentarla y arriesgarse a un escándalo? Lucía, con su tranquilidad, les había quitado todas las opciones. Los atrapó en su propia trampa de apariencia, obligándolos a sentir el peso de su desprecio mientras intentaban patéticamente mantener una sonrisa en sus rostros. Después de casi media hora de tortura silenciosa, la impaciencia y la arrogancia vencieron a la prudencia. Fue Patricia quien se levantó con una sonrisa forzada en los labios y caminó hacia la mesa de Lucia. Su postura era la de una anfitriona que trata con un intruso no deseado. «Lucía», comenzó, con voz baja pero llena de una superioridad mordaz. «¿Qué haces aquí? No te invitamos a este evento. Sabes que es una noche importante para Marcelo. Por favor, ¿no crees una situación desagradable?». Miró a su alrededor, como para enfatizar lo inadecuada que era Lucía para ese ambiente. «Mira, no te preocupes por la cuenta. Ricardo y yo pagaremos lo que consumas. Considéralo un regalo de nuestra parte. Pero, por favor, termina y vete a casa. No perteneces aquí». El ofrecimiento de pagar la cuenta, hecho como un acto de caridad, fue el insulto final, la prueba definitiva de que, para ellos, Lucía era una pobre que merecía lástima y no una matriarca a la que respetar. Lucía se quedó mirándola fijamente, con un silencio tan profundo en su mirada que desarmó a su nuera por un instante. Ella no se defendió, ella no se molestó. Ante el fracaso de Patricia, que volvió a la mesa con la cara roja de ira, fue el turno de Ricardo. Se acercó, con el rostro duro, la vergüenza luchando contra la irritación. «Mamá, ¿qué quieres con esto? ¿Qué es esto? ¿Una especie de protesta? ¿Quieres más dinero? ¿Eso es todo? Podemos aumentar tu asignación, si es necesario. Pero venir aquí, armar esta escena, arruinar la noche más importante de la carrera de tu hermano. ¿Por qué?». Su pregunta, reduciendo su gesto a una cuestión puramente financiera, reveló la profundidad de su desconexión. No podían concebir que su motivación pudiera ser otra que el dinero, ya que era el único lenguaje que realmente entendían. Midieron el valor de todo, incluidas las personas, en números, y proyectaron esta visión del mundo en su propia madre, la mujer que les había enseñado el valor del trabajo duro, no del lujo vacío. Fue entonces, después de absorber el último de los insultos, que Lucía finalmente se movió. Se levantó lentamente, con una dignidad que parecía llenar toda la habitación. El ruido del restaurante, que ya era bajo, cesó por completo. Todas las miradas, desde los camareros hasta los directores de la mesa principal, estaban fijas en ella. Ella no miró a los invitados, sino directamente a sus hijos y nueras, uno por uno, sosteniendo cada una de sus miradas por un momento que pareció una eternidad. Su voz, cuando habló, no era fuerte, pero cortaba el silencio con la precisión de un bisturí. «Me preguntas qué quiero. Me dices que este no es mi lugar», comenzó, cada palabra cargada de años de dolor reprimido. «Me ofreces caridad para pagar mi cuenta, en la casa que mi sudor construyó para ti». Hizo una pausa y dejó que la confusión se instalara en sus rostros. Entonces, con una calma devastadora, dio el golpe final. «No se preocupen por la cuenta. Nadie en esta mesa tiene que preocuparse por la cuenta, porque soy la dueña de este restaurante». Un silencio absoluto y pesado descendió sobre la sala. La frase de Lucía quedó suspendida, en el aire, incomprensible al principio, luego impactante en su totalidad. Ricardo y Marcelo la miraron con los ojos muy abiertos, la boca abierta y el cerebro luchando por procesar una información que simplemente no encajaba con su realidad. Patricia y Fernanda palidecieron y sus expresiones arrogantes se fundieron en una máscara de horror puro y abyecto. Fue en ese momento que Alfonso, el maître,
se acercó a Lucia, solidificando la verdad con un simple gesto. «Señora Lucía», dijo con voz clara, para que todos pudieran oír, «el chef quiere saber si desea su plato habitual. La cocina está a su disposición. La formalidad, el uso de su nombre, la sumisión profesional del hombre que dirigía la sala, todo sirvió como confirmación irrefutable. La mujer a la que habían tratado como basura era la reina del castillo, y ellos, los príncipes tontos, acababan de ser desenmascarados públicamente en su propia fiesta. La fiesta de despedida terminó. Los invitados, directores y socios, sintiendo la profundidad de la humillación que se había instalado, comenzaron a dispersarse entre apresuradas disculpas y miradas de reojo. Uno a uno, se levantaron, estrecharon la mano de un mudo Ricardo y un catatónico Marcelo, y se marcharon, ansiosos por escapar de ese campo minado de vergüenza familiar. En cuestión de minutos, la gran mesa de celebración estaba vacía a excepción de ellos cuatro. Ricardo, Marcelo, Patricia y Fernanda permanecían sentados entre los restos del banquete. Retrato desolado del fracaso. El silencio entre ellos no era de paz, sino de acusación. Mientras tanto, Lucía, sin decirles otra palabra, les dio la espalda y caminó hacia la salida. Ella no necesitaba supervisar la demolición de su orgullo. Su obra ya estaba terminada. Alfonso, el maître, la acompañó hasta la puerta con la solemnidad de un guardia real, un gesto que fue el último clavo en el ataúd de la arrogancia de sus hijos. El camino desde aquella mesa hasta la puerta de salida fue para los cuatro el más largo y tortuoso de sus vidas. Bajo las miradas curiosas y los susurros de los demás clientes, se levantaron y se dirigieron a la puerta. Cada paso era pesado, cada mirada que recibían era un cuchillo afilado en su orgullo herido. El personal del restaurante, los camareros y cocineros, a quienes apenas habían notado en sus visitas anteriores, ahora los observaban con una expresión ilegible, una mezcla de lástima y desprecio leal hacia su verdadero jefe. Era el salón de la vergüenza. Dentro del coche, el silencio era aún más opresivo. Nadie se atrevió a hablar. Ricardo agarró el volante con una fuerza que le hizo poner blancos los nudillos y apretar la mandíbula con furia y humillación. Patricia, a su lado, lloraba en silencio, lágrimas no de tristeza, sino de rabia por haber sido degradada públicamente. En el asiento trasero, la despedida triunfal de Marcelo y Fernanda se había convertido en un velorio. La mujer a la que habían juzgado y condenado resultó ser la jueza final, y su sentencia fue la ruina de su mundo de apariencias. Lucía llegó a su casa y la encontró tan silenciosa como siempre. La adrenalina de la noche comenzaba a dar paso a un profundo cansancio, un agotamiento que pesaba más en su alma que en su cuerpo. Pasó por la habitación de Roberto, quien dormía plácidamente, ajeno al terremoto que había provocado su esposa. Él ajustó su manta y la besó en la frente, un gesto de amor que fue su verdadero ancla en el mundo. Contrariamente a lo que se podría esperar, no sintió euforia ni el dulce sabor de la venganza. Lo que sintió fue un vacío melancólico, el dolor de un cirujano que tuvo que realizar una dolorosa amputación para salvar a un paciente. La victoria fue amarga porque la guerra había sido librada contra su propia descendencia. Sentada en las sombras de su cocina, el lugar donde todo comenzó con harina y esperanza, bebió un vaso de agua y lloró. No por alegría ni por enojo, sino por duelo por la inocencia perdida y la dura verdad que se vio obligada a revelar. En la mansión de Ricardo y Patricia, el silencio del coche fue roto por una explosión de furia. Tan pronto como la puerta se cerró, Patricia se volvió hacia su marido con los ojos brillando de odio y humillación. «¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo pudiste ser tan ciego?», ella gritó, su voz estridente. «Tu madre, Ricardo, la mujer que me hiciste despreciar, siempre fue la jefa y dejaste que la humillara. Me hiciste quedar como un idiota arrogante delante de todo el pueblo. Es tu culpa». Ricardo, cuya vergüenza ya estaba a punto de desbordarse, contraatacó con igual ferocidad, liberando finalmente años de resentimiento acumulado. «¿Mi culpa?»,
Fuiste tú quien pasó años diciéndome que era una desgracia. Tú y tu malsana necesidad de parecer sofisticada. Nunca la soportaste, nunca respetaste mi origen. Querías vivir en este teatro de apariencias, Patricia. Bueno, ya cayó el telón. Disfruta del espectáculo. La pelea no era por el restaurante, se trataba de la grieta en los cimientos de un matrimonio construido sobre las arenas movedizas del estatus social. La historia de lo ocurrido en Sabores da Terra se extendió por toda la ciudad con la velocidad de un reguero de pólvora. En cuestión de días, Lucia pasó de ser una figura anónima a convertirse en una leyenda local. La narrativa que circulaba en cafés, oficinas y clubes de lujo no era de escándalo, sino de asombro. La imagen de la salinera que construyó un imperio en secreto, mientras era despreciada por los mismos niños que crió, cautivó la imaginación de todos. Se convirtió en un símbolo de fuerza, astucia y una justicia poética casi bíblica. A medida que su reputación crecía, un silencio profundo y pesado emanaba del hogar de sus hijos. No se permiten llamadas telefónicas, no hay mensaje, no hay intento de contactar. Era el silencio de la vergüenza, del orgullo herido y de la más completa y total incapacidad para formular una sentencia que pudiera empezar a reparar el abismo que ellos mismos habían cavado. Lucía, por su parte, no esperó. Comenzó a habitar su vida por completo, visitando sabores de la tierra durante el día, dando órdenes, siendo la dueña que siempre fue, ahora bajo la luz del sol. Para Marcelo y Fernanda, las últimas semanas antes de mudarse a Europa se convirtieron en un exilio anticipado. La despedida triunfal que habían planeado se disolvió en una serie de cancelaciones y conversaciones incómodas. Los amigos llamaron más por curiosidad sobre el escándalo que para desearle lo mejor. En casa, la armonía era un recuerdo lejano. Fernanda, cuya identidad social estaba atada a la imagen del éxito, no podía perdonarle a Marcelo la humillación de tener una suegra como Lucia, culpando a los orígenes simples de su familia por la catástrofe. Marcelo, sin embargo, empezaba a ser corroído por un sentimiento diferente. La vergüenza dio paso a una culpa abrasadora. Las palabras que había dicho en el balcón, "es vergonzoso", ahora lo perseguían. Día y noche. El día del viaje llegó no como el clímax de una carrera, sino como un escape. En el aeropuerto no hubo fiesta, solo tensión entre la pareja. Levantó su teléfono móvil, en la pantalla aparecía el número de su madre, pero le faltó coraje. Subió al avión con un peso en el pecho que ninguna cantidad de equipaje podría medir, dejando atrás un océano de distancia y un desierto de palabras no dichas. Ricardo, el hijo mayor, fue quien se quedó para enfrentar los escombros. Su caída fue la más dura, pues su orgullo era el más alto. La historia de la humillación de su madre no se limitó a los círculos sociales, se infiltró en su vida profesional. Los colegas abogados lo miraban con otros ojos y los clientes parecían dudar. ¿Cómo puedes confiar en un hombre que niega sus propios orígenes y desprecia a la mujer que le dio todo? Se sentía un impostor en su propia vida, un sentimiento que se había vuelto literal. En casa, el silencio con Patricia era una guerra fría y el desprecio mutuo envenenaba el aire. Aislado y acosado por miradas de lástima y juicio de toda la ciudad, Ricardo comenzó a ahogarse en su propia amargura. Solo en su lujosa oficina, tarde por la noche, los recuerdos de su madre lo asaltaron. El olor de bocadillos salados en su ropa cuando lo abrazó después de la escuela. El brillo de orgullo en sus ojos en su graduación. Por primera vez, la ira por la exposición pública comenzó a transformarse en vergüenza por el crimen original. Mientras Ricardo luchaba, en su infierno privado, Lucia florecía en su nueva realidad pública. Ella ni se ocultó ni se jactó. Él simplemente tomó su lugar. Como mente detrás del éxito de Sabores da Terra y fundadora de Delicias da Lucia, se ha convertido en una de las figuras empresariales más respetadas de la región. Otros dueños de negocios buscaron su consejo y ella se los ofreció con la misma sabiduría simple y directa que usaba para manejar sus cocinas. Sin embargo, esta aclamación pública no endureció su corazón. El narrador omnipresente que te habla sabe que,
en su casa, ella seguía siendo la misma Lucia. Ella cuidaba a Roberto con la misma ternura y por las noches miraba las fotos de sus hijos, sintiendo el dolor de la distancia. Ella no quería su ruina, sino su redención. Ella no los echó de su vida, simplemente los obligó a enfrentar la puerta que ellos mismos habían cerrado. Su lucha no fue para vengarse de sus hijos, sino para que ellos pudieran, un día, volver a ser dignos del amor que ella nunca dejó de sentir. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio que cruzaron el Atlántico y pesaron sobre Marcelo con cada logro profesional. El éxito en Europa tuvo un sabor amargo. El ascenso fue una mala broma, pues sabía que lo había logrado sobre las ruinas de su propio carácter. Una noche sin dormir en su frío y lujoso apartamento, no pudo soportarlo más. Con manos temblorosas, marcó el número que sabía de memoria. Cuando Lucía respondió, con su voz tranquila desde el otro lado del mundo, él se quebró. «Mamá», comenzó, con la voz entrecortada por el llanto que había estado conteniendo durante meses. «Mamá, perdóname. Fui débil, una idiota. Me avergoncé de la mujer más fuerte que conozco. Lo siento mucho, lo siento mucho». Las palabras salieron tropezando, crudas, bañadas por la sinceridad de un arrepentimiento que lo consumía. No pidió nada, no puso excusas. Él simplemente confesó su pecado, esperando el juicio. Lucía escuchó el llanto de su hijo a miles de kilómetros de distancia, y el corazón de su madre se rompió y se llenó de una pequeña esperanza al mismo tiempo. Ella le permitió vaciar su dolor, dejar salir todo el veneno de la culpa. Cuando terminó, ella no le ofreció la absolución fácil que él podría haber esperado. Su voz era suave pero firme. «El arrepentimiento es el primer paso, Marcelo, y yo escuché el tuyo», dijo ella. «Pero el perdón no se gana con una llamada, se construye con el tiempo. No basta con arrepentirse de la vergüenza que sentiste. Necesitas entender por qué sentirlo fue un gran error. Necesitas comprender el valor de tus raíces para no volver a cortarlas nunca más». No cerró la puerta, pero tampoco la abrió de golpe. Ella le mostró el comienzo de un largo camino de regreso, un camino que tendría que recorrer con acciones, no solo con lágrimas, para demostrar que había entendido la lección más importante de su vida. Mientras Marcelo iniciaba desde lejos su lenta reconstrucción, Ricardo se hundía aún más en el hoyo que había cavado. El divorcio con Patricia se concretó no con discusiones, sino con la frialdad de un trato comercial, lo que le dolió aún más. Al firmar los papeles que disolvían su matrimonio, sintió que el peso de su vida de apariencias se desmoronaba por completo. Solo en un apartamento alquilado, un lugar impersonal y vacío, se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Era un extraño, un rey tonto destronado de su reino de cartón. La ira que sentía hacia su madre, hacia su esposa, hacia el mundo, finalmente se volvió hacia adentro y se encontró consumido por un autodesprecio paralizante. Fue entre las cajas de mudanza que encontró una foto antigua. Él y Marcelo, todavía niños, sonriendo junto a Lucia frente al primer puesto de comida. La alegría pura y simple de aquella imagen, en contraste con su miseria actual, lo quebró. Él entendió que su madre no destruyó su vida. Ella simplemente le mostró la verdad sobre la vida vacía que había elegido. Con el peso de esta revelación sobre sus hombros, Ricardo condujo hasta la casa de su infancia, un camino que se había convertido en territorio extraño. Cada calle era un recordatorio, cada esquina un monumento a su propia ingratitud. Aparcó el coche y permaneció allí durante un largo rato, mientras su coraje subía y bajaba en oleadas de pánico y vergüenza. Finalmente, se dirigió a la puerta y llamó. Lucía respondió. Se miraron fijamente el uno al otro por un momento que pareció contener años de silencio. No había triunfo en sus ojos, solo una profunda tristeza y la pregunta silenciosa: ¿por qué? Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Las palabras que había ensayado desaparecieron. «Mamá», logró decir con voz ronca, «yo me perdí. Cambié todo lo real por nada. Me convertí en el tipo de hombre que mi padre siempre me enseñó a no ser. No podía pedir perdón,
pues la palabra le parecía ofensiva dada la magnitud de su error. No vine a pedir nada. Solo quería que supieras que sé que fue mi culpa. Todo. Fue la entrega incondicional de su ego, el primer ladrillo de un puente que ni siquiera sabía si podría construir. Lucía miró la figura destrozada de su hijo mayor en la puerta de su casa. Ella vio más allá del arrogante abogado, el hombre que la humilló. Ella vio al niño que una vez la tomó de la mano para cruzar la calle, al joven cuyo futuro construyó con cada bocadillo que vendía. El muro de dolor y dignidad que había construido alrededor de su corazón no se derrumbó, pero permitió que se abriera una pequeña puerta. Después de un largo silencio, que permitió que la confesión de Ricardo resonara entre ellos, finalmente se movió. Se hizo a un lado, liberando la entrada. «El café está casi listo», dijo con voz neutra pero no fría. «Entra, Ricardo». La invitación no era para una absolución, sino para una tregua. Fue una oportunidad de salir del frío de la vergüenza y entrar en la calidez de un lugar al que una vez llamó hogar. Para Ricardo, ese simple gesto fue más significativo que un abrazo. Fue un permiso para empezar de nuevo. El proceso de reconstrucción fue lento, silencioso y medido en acciones, no en palabras. Ricardo no intentó disculparse otra vez. En cambio, empezó a aparecer. Los domingos llegaba temprano, no para almorzar, sino para ayudar a cuidar el jardín o para sentarse al lado de Roberto y leerle las noticias del periódico a su padre, cuya mente a veces se descontrolaba. Empezó a ir al primer restaurante, a hablar con los empleados más antiguos, a escuchar sus historias desde el principio, a reconectarse con las raíces que había intentado arrancar. Al otro lado del océano, Marcelo hizo su parte. Las llamadas se volvieron semanales y el tema pasó de la culpa a la curiosidad genuina sobre la vida de su madre. Enviaba largos correos electrónicos, hablando de su rutina y siempre preguntando por la salud de Roberto. Los dos hermanos, cada uno a su manera, fueron deshaciendo el camino de la arrogancia, un humilde paso a la vez. Los conocían. Meses se convirtieron en un año y la nueva rutina familiar se consolidó. Poco a poco, la formalidad y la culpa dieron paso a una nueva forma de intimidad más honesta y madura. Una tarde, Ricardo estaba sentado a la mesa de la cocina, aquella en la que tantas veces se había sentido avergonzado, analizando un contrato de arrendamiento de una nueva sucursal de Delicias da Lucia. Ofreció sus consejos legales no con la arrogancia de antes, sino con el respeto de un hijo que admira la perspicacia empresarial de su madre. En medio de la conversación, sonó el teléfono de Lucia con una videollamada de Marcelo. Los tres hablaron durante casi una hora, riéndose de una historia tonta que Marcelo contó sobre su jefe. Por primera vez en más de una década, no hubo máscaras, ni pretensiones, ni sombras de esposas que marcaran el tono. Eran solo ellos, una madre y sus dos hijos, reaprendiendo el lenguaje del amor que habían olvidado hablar. La prueba final de esa reconstrucción llegó cuando Marcelo anunció que vendría a Brasil, no de vacaciones, sino para pasar tiempo con su familia. El reencuentro en el aeropuerto fue discreto, pero profundamente emotivo. El abrazo entre los dos hermanos fue un pacto silencioso de reconocimiento del error que cometieron juntos. Esa noche fue Lucía quien decidió dónde se realizaría la cena. Los llevó de regreso a Sabores de la Tierra. Regresar al escenario de su mayor humillación fue un acto de valentía para sus hijos y una prueba final para Lucía. Sentados en la mejor mesa, solo los cuatro, Lucia, Ricardo, Marcelo y Roberto, que los observaba con una rara sonrisa lúcida, el ambiente no era de triunfo ni de vergüenza, sino de paz. Al final de la cena, Lucía levantó su copa. «Salud», dijo ella con voz firme. «No a lo que fuimos, sino a lo que elegimos ser, a las raíces que, incluso después de la tormenta, nos mantienen en pie». En ese brindis residía el perdón. El tiempo continuó su trabajo de curación y consolidación. Marcelo, después de un divorcio silencioso de Fernanda, cuya sociedad no sobrevivió a la falta de estatus social para presumir, tomó una decisión que sorprendió a todos. Pidió el traslado de regreso a Brasil. Se dio cuenta de que la cima de la escala corporativa era un lugar frío y solitario.
sin una base familiar que le diera sentido. Ricardo, a su vez, encontró un nuevo propósito. Dejó el mundo del derecho corporativo y abrió un pequeño despacho de abogados enfocado en ayudar a microempresarios, hombres y mujeres, como lo fue su madre. Encontró más satisfacción redactando los primeros estatutos constitutivos de un pequeño restaurante que cerrando acuerdos millonarios. La lección se había aprendido y se estaba transmitiendo, asegurando que la siguiente generación de la familia, sus nietos, conocerían la historia no como una anécdota de vergüenza, sino como una parábola de fortaleza y humildad. Hoy, Lucia gobierna su imperio ya no desde las sombras, sino desde un lugar de paz y respeto. Delegó gran parte de Coneta, la operación diaria, confiando en sus hijos, quienes ahora actúan como consejeros leales y admirados. Pasa la mayor parte de sus días con Roberto, disfrutando de la tranquilidad que su guerra silenciosa le ha proporcionado. Su verdadero legado, ella lo sabe, no está en los estados financieros de sus empresas ni en el prestigio de sabores de la tierra. Su legado está en la familia que rompió para poder repararla, en la dignidad que reivindicó para poder enseñársela a los suyos. Los obligó a mirar el abismo de su propia superficialidad para que pudieran encontrar el camino de regreso a lo que realmente importaba. Las cicatrices de la batalla permanecen no como una fuente de dolor, sino como un mapa que muestra el camino hacia la redención. Un testimonio del amor de una madre que fue lo suficientemente fuerte como para herir para sanar. La historia de Lucía, que acabamos de escuchar, nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en nuestra vida medimos el valor de alguien por su apariencia exterior en lugar de por la solidez de su carácter? ¿Cuántas veces miramos a nuestros padres, a nuestras raíces, y sentimos una punzada de vergüenza, deseando que fueran más sofisticados, más modernos, más adecuados al mundo de las apariencias que tanto luchamos por construir? Los hijos de Lucía no eran monstruos, eran hombres comunes, seducidos por el mismo espejismo que seduce a tantos de nosotros. La idea de que el estatus, el diploma en la pared y la admiración de desconocidos valen más que el amor incondicional y el sacrificio silencioso de quienes nos dieron la vida. Olvidaron que nadie puede avergonzarse de sus orígenes sin, en el proceso, avergonzarse de sí mismo. ¿Y qué pasa con el perdón? La historia de Lucía nos enseña que el verdadero perdón no es un acto de debilidad, sino la máxima demostración de poder. Ella no ofreció una absolución barata e inmediata. Ella esperó, ella observó. Ella exigió que sus hijos hicieran el largo y doloroso viaje, de regreso, no a ella, sino a ellos mismos. El perdón que ella concedió no fue una cancelación de la deuda, sino un reconocimiento de que la deuda había sido pagada con la moneda más valiosa que existe: arrepentimiento genuino y cambio de comportamiento. Perdonar no es olvidar la puñalada que recibiste, sino decidir que la cicatriz ya no dictará tu futuro. Se trata de tener la fuerza para, después de la guerra, construir la paz, una paz basada en términos nuevos, en un respeto duramente ganado. Al final, el viaje de Lucía y su familia nos enseña la más antigua de las lecciones, la parábola de la casa construida sobre la roca. Ricardo y Marcelo, influenciados por sus esposas, construyeron sus vidas sobre la arena de la aprobación social, el estatus y la apariencia. Sus carreras, sus matrimonios, todo parecía hermoso y sólido, pero era una ilusión. Y cuando llegó la tormenta de la verdad, en la forma de su madre reclamando su lugar, todo se derrumbó con una facilidad aterradora. Lucía, por otro lado, construyó su vida sobre la roca del trabajo honesto, la integridad y un inquebrantable sentido de autoestima. Su base no era glamurosa, olía a aceite de fritura y a cansancio, pero era real, y así cuando llegó la tormenta, fue lo único que quedó en pie. Por tanto, examina tu propia vida. ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu casa? Esta es la esencia de lo que significa ser un verdadero millonario, y es la razón por la que existe este canal. La mayor riqueza de Lucía nunca fue el dinero en su cuenta bancaria. Su mayor tesoro
El activo que la convierte en millonaria en espíritu es una dignidad que se negó a negociar. Es el respeto que ella misma forjó y que nadie le pudo quitar. Que su historia sirva de inspiración para nunca dejar que el mundo, o incluso las personas que amas, definan tu valor. Que puedas entender que no necesitas el permiso de nadie para ocupar tu lugar de honor. A veces, para que los demás te vean como rey o reina, primero debes construir silenciosamente tu propio castillo.